Muy buenas noches, mi nombre es Zuleyis Díaz y este es el video donde presento mi reflexión personal acerca del desarrollo de la guía de actividades y las preguntas planteadas en la guía. En un primer acercamiento, las preguntas van enfocadas a las emociones, qué son las emociones, cuál es la diferencia entre estas emociones y los sentimientos, cuáles son las bases fisiológicas y estructuras cerebrales relacionadas en la experiencia emocional, la inteligencia y la regulación emocional, qué funciones tienen en el sujeto. Entonces, mediante la lectura del capítulo eh, propuesto por la guía, podemos entender las emociones como esos procesos episódicos de corta duración que se presentan ante un estímulo dado. Es decir, un ejemplo muy claro de una emoción es cuando estamos caminando tranquilos por la calle, estamos pensando en otras cosas, en nuestro día a día, en lo que tenemos que hacer, etcétera, y de repente escuchamos o estamos ante un peligro inminente de que un carro nos atropelle. Entonces, el proceso se da que ante ese estímulo de peligro, de que ese carro nos va a atropellar, las reacciones son variadas dependiendo del sujeto que las vive. Entonces, puede ser que algunos griten, otros corran, otros simplemente retrocedan, traten de evitar pues como el choque con el carro. Entonces, este episodio, entre que el carro va a atropellar a la persona y que la persona se quita, trata de huir, corre, y queda con una sensación, esa sensación es la que se llama emoción, el rastro que deja eso percibido, eso sentido, eso sorpresivo que surgió del contexto y deja como cierto malestar si es desagradable. Entonces, las emociones que podemos sentir son de alegría, de tristeza, de dolor, de rencor, de odio, de rabia. Bueno, son muy numerosas. Primero se nombraron unas básicas, pero con el tiempo se fueron descubriendo varios tipos de emociones que no significaban pues como siempre lo mismo. Entonces, las emociones son ese primer momento a ese estímulo, son precisamente pues como esa respuesta a ese estímulo primario. La emoción y el sentimiento se diferencian en que los sentimientos son emociones hechas conscientes, perpetuadas o por lo menos mantenidas en el tiempo, pero con una mayor condición cognitiva y menor activación fisiológica que las emociones. Riff J de 2010. ¿Eso qué quiere decir? Que ese sinsabor que deja, por ejemplo, el ejemplo de la persona que queda asustada, atemorizada, ya la persona no va a seguir caminando de la misma manera en la calle, sino que va a ser más precavida, va a estar más alerta a lo que pueda suceder a su alrededor. Es ese sentimiento, ya es una emoción que queda ya perpetuada en el tiempo, pasa a ser sentimiento, es más consciente, se es más consciente del peligro que se corre si no se fija bien por dónde se camina y tiene una menor activación, es decir, cuando la emoción apareció, la persona corrió para evitar que el carro la atropellara, pero cuando ya después pasó y se hizo más consciente de su emoción, la persona lo que hace es estar más prevenida y más alerta, pero no va a estar corriendo todo el tiempo. Entonces es importante pues como hacer esa diferenciación. Ya las bases fisiológicas y estructuras cerebrales relacionadas con la experiencia emocional las podemos ver en este ejemplo.
que es un cerebro con corte transversal. Aquí estamos mirando lo que hay en el cerebro en la mitad. Podemos ver que aquí está el sistema límbico, que se compone de el tálamo, los núcleos accumbens, la amígdala, el hipotálamo, la hipófisis y el hipocampo, que es todo esto. Ese es el sistema límbico. Incluye también el tallo cerebral, el cerebelo, donde llega la información primaria. Entonces la información llega al tallo cerebral, se esparce por todo el sistema límbico y la amígdala es la encargada de almacenar esas emociones, puesto que está relacionada también con memoria y con el lenguaje. Bueno, en este caso entonces ya vemos que el centro de proceso de información entrante junto con la amígdala es el responsable de almacenar la emoción y despierta la información que entra al hipocampo. La inteligencia emocional es aquella que ayuda a es como una respuesta adaptativa que varía entre individuos y puede tener distintos niveles de habilidad para hacer uso de sus emociones. Incluso algunos autores señalan que las personas difieren en su habilidad para entender, procesar y actuar de acuerdo a las emociones, asemejando la regulación emocional con la inteligencia emocional. La regulación emocional es diferente porque el término regulación se refiere a la capacidad que tiene el sujeto de manejar esas respuestas a sus propias emociones. Y la inteligencia emocional ya es una capacidad adquirida que el sujeto entrena sus emociones y es capaz de realizar respuestas más rápidas, más conscientes y autodirigidas. Bueno, en el segundo texto que se leyó de la guía es sobre la neurociencia social. Entonces, ¿qué es la neurociencia social y qué aporte brinda la psicología? Saucedo y Morales dicen que la neurociencia social persigue comprender las bases de los procesos psicológicos que subyacen tras la conducta social. Los procesos de sentir, pensar, actuar, recordar son procesos psicológicos que se intentan entender y explicar desde una concepción neurocientífica. Por años estos estudios se han centrado en el sujeto y los procesos que llevan a cabo dentro de un contexto determinado. Es importante el estudio de las estructuras implicadas en procesos como sentir, actuar, pensar, recordar, que son inherentes al ser humano y que se ha visto que en casos de daño cerebral esta personalidad del individuo, esta manera de sentir, de percibir, de almacenar información es diferente después del daño cerebral. Entonces es importante saber que hay muchas estructuras del cerebro implicadas. El sistema límbico ha sido pues como el principal, pero se ha descubierto que en la corteza cerebral, más que todo en los lóbulos frontales, se llevan a cabo muchos procesos implicados con el procesamiento de emociones, de motivación, de personalidad del sujeto. La cognición social también es otro término muy importante que se puso en discusión y es necesario saberlo para el estudio de esta unidad. La cognición social se centra en el estudio de los procesos psicológicos que permiten que las personas hagan inferencias sobre las intenciones, deseos, pensamientos y sentimientos de otras personas. También tenemos el término de percepción social, que es la rama de la neurociencia social encaminada al estudio de percepción de rostros como medio de conocimiento del otro y principio de la relación que prevalece en las relaciones humanas. Estos términos de inferencia social, de percepción social, de neurociencia social, son los implicados en el relacionamiento de los sujetos. Son importantes saberlos desde la psicología para entender más cómo es que los sujetos se relacionan entre sí y cuál es el
fin, el objetivo que nos lleva a que seamos seres sociales, a que no podamos vivir fuera de una sociedad y a que las relaciones sociales sean tan importantes para nosotros desde bases neurobiológicas y fisiológicas. Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, los conceptos de simpatía, de empatía, que son procesos adaptativos que buscan más que todo relacionarnos con los demás, tratar de entender cómo piensan los demás a partir de nuestras propias percepciones y todo lo relacionado pues con la confianza, con las relaciones sociales, con cómo aportamos como sociedad, por qué nos interesa como sujetos contribuir a que la sociedad sea mejor o porque a veces somos indiferentes ante ciertas realidades sociales, cómo nos acostumbramos a vivir pues como en una cierta situación social, por ejemplo en Colombia, que vivimos una sociedad de violencia. ¿Cómo hacemos nosotros para asimilar todos esos procesos violentos y que se vuelvan parte como de nuestro vivir diario? Bueno, en este caso, pues espero que la reflexión evidencie los conceptos adquiridos durante las lecturas del curso y quede claro pues la relación entre la psicología, la neurociencia social y el procesamiento de emociones. Muchísimas gracias por su atención. Feliz noche.